Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, hermanos queridos, en esta noche de su transmisión. El programa Reino y Libertad está todo lo que da, estamos comenzando. Tuvimos un problemita por ahí nada más para iniciar, pero en realidad no es nada, no es ningún problema. Estamos muy felices ya y agradecidos de estar con ustedes en esta hermosa tarde de este sábado de mayo, felices de que Dios nos ha traído hasta aquí y podemos decir, como dice su palabra, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Él es tan bueno, Él es tan maravilloso, Él está con nosotros. Y vamos a hacer una oración corta antes de iniciar con lo que es la palabra de Dios. Vamos a orar también por tu vida para que Dios te dé abundancia, libertad en todo lo que eres, en todo lo que haces. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por este tiempo. Aquí en Ciudad Obregón ya el calorcito muy bueno. Gracias a Dios por eso, por todas las cosas bellas que Él hace, por el amor que nos derrama y que podemos sentir para Él. Gracias damos a Dios. Yo estoy feliz y agradecida con Dios por mi familia. Gracias a Dios que ellos están como parte de este programa, ayudándome, apoyándome, y yo alabo a Dios por sus vidas. Amén. Doy gracias a Dios por ti que te estás conectando y que vas a estar compartiendo esta palabra con la vida de muchos. Gracias a Dios por todas las cosas. Amén. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque estás en medio de nosotros, porque te ha placido, Señor, que podamos compartir la palabra en este momento, Señor. Es un privilegio para mí hacerlo. Es un privilegio, Señor, ir hacia las personas, Señor, donde están en su casa, en cualquier momento, en cualquier lugar, porque sé que este video no solo lo verán personas ahorita en vivo, sino lo verán muchos, Señor, cientos y miles cuando ya esté grabado, Señor, en Facebook, en YouTube, a través del tiempo, a través de los meses, a través de los años. Yo sé que como a mí me has ayudado, Señor, cuando he deseado una palabra, cuando he necesitado, Dios, que me hables, has puesto quien lo haga a través de las redes. Dios amado, gracias porque tú harás que muchos sean, Señor, escuchados, y que esta palabra sea, Señor, una respuesta que ellos están buscando a sus vidas, Padre. Una palabra dentro de todo este mensaje puede cambiar sus vidas. Tan solo una palabra puede hacer la diferencia en sus vidas, Señor. Y yo los bendigo a cada uno de los que están aquí, Señor, porque a partir de ahora, Dios mío, sé que tú les responderás. A partir, Señor, de ese momento en que abran este video, Señor, la vida de muchos será transformada. Entenderán el rumbo, habrá luz, Señor, en sus caminos. Y yo los bendigo de todo corazón y damos gracias en esta noche, Señor, por esta transmisión y por la vida de cada uno de los que están detrás de esa pantalla. Y alabo el nombre de Cristo. Allí en medio de sus hogares envió la palabra, Señor, la unción del Espíritu Santo, la atmósfera del Espíritu Santo que está aquí en esta casa. Yo la envío a tu casa. Declaro que ángeles ya están trasladándose a tu casa y los ángeles tuyos están siendo activados y movidos. Están siendo rotas sus cadenas, desencadenándose esos ángeles que te dan cobertura, que te dan palabra de Dios, esos ángeles mensajeros, esos ángeles de guerra también, que están ahí listos para combatir con la espada de Dios a través de esta palabra. Ellos estarán allí ministrándote. Han sido creados de parte de Dios para ministrar a la vida de los salvos y de los santos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, atando toda venganza, atando toda obra de retaliación, atando cualquier obra de las tinieblas que pretenda levantarse en contra de esta transmisión, de este sonido, de este audio, de este video. Atamos en el nombre de Jesús esa retaliación, esa venganza. Yo prohíbo la venganza en el nombre de Jesús contra este video, contra mi vida o mi familia y las personas que estén mirando el video. Yo ato la venganza y la prohíbo en todas sus formas. En el nombre de Cristo Jesús, estamos escondidos en el tabernáculo del Señor y estamos guardados en lo más reservado de su morada. En el nombre de Jesús envío esta palabra sobre ti y ato todo espíritu que trate de venir en contra
Y todo aquello que Dios ha dispuesto para ti, esa libertad, esa liberación, esa luz, esa revelación que Dios ha determinado darte en esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro que se activa. Las bendiciones se activan, las maldiciones quedan anuladas y se desactivan en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es que te decía, qué importante es que le demos gracias a Dios. He leído y me he dado cuenta últimamente que el agradecimiento es algo que abre los cielos, es algo que abre el corazón de Dios para bendecirnos más. Y yo he dicho siempre un dicho por ahí: el que más agradece, más merece. Lo contrario es, pues, el que no agradece, no merece. Entonces, yo estoy viendo de parte de Dios, y en mis oraciones diarias veo cómo y siento la presencia de Dios llega tan solamente cuando yo le doy gracias a Dios por este día que yo he vivido. Señor, gracias por cada experiencia que yo tuve hoy, gracias porque hoy avancé, gracias por el conocimiento que hoy adquirí, y eso hace que el corazón de Dios se enternezca y te traiga más bendición, y simplemente en ese momento ya empiezas a recibir lo que no es tangible y lo que no es pagado con nada. La presencia gloriosa del Espíritu Santo te empieza a tocar, y eso es maravilloso. Así es que te invito a que seas de los que tienen un corazón, pero muy, muy demasiado agradecido. Vamos a irnos rapidito a la palabra, porque hoy tenemos mucha palabra, mucha revelación, te lo aseguro, que voy a resumirla lo más que pueda para que esa palabra, pues el video no se haga muy largo, pero tú tienes el deber de escudriñar la palabra de Dios a tus anchas. Allí no hay límite de tiempo, y yo te voy a dejar de tarea estas citas que vamos a leer para que tú las veas así como en seguimiento, y las veas de una forma mucho más profunda. ¿Está bien? Vamos a seguir en segundo libro de Samuel, donde estamos viendo estrategias de guerra, y yo sé que te han de servir mucho. Este es el título del mensaje: te sirven mucho las estrategias de guerra. ¿Por qué? Porque siempre estamos en guerra. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas armas, la principal de todas, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es con la cual Jesús venció a Satanás. Y toda la Biblia, de principio a fin, está diseñada para que nosotros ganemos. Si tú la lees a la luz de lo que te estoy hablando, de que vivimos una guerra, la vas a leer de una manera diferente, con ojos diferentes. Y en todo lugar vas a encontrar estrategias. Yo te voy a dar varias en esta ocasión que son muy grandes y poderosas. En el segundo libro de Samuel dijimos, ¿ok? Estuvimos viendo hasta parte de lo que es el capítulo 18, parte del 14, 15, 16 la vez pasada. Ahora vamos a seguir y vamos a ver versos salteados. Así es que me voy a andar salteando versos. Si tú quieres anotarlos, anótalos. Si me quieres ayudar en anotarlos ahí en el video, adelante. Segundo de Samuel 17, parte del 18 y parte del 19. Es decir, tienes tarea de estudiar esta historia maravillosa en el segundo libro de Samuel a partir del 17, 18 y 19. Esos 3 capítulos te los voy a dejar de tarea. Yo te voy a dar algunos tips que vienen allí. Y vimos la clase pasada acerca de cómo vencer al espíritu de Aitofel. Aitofel era alguien al cual consultaban como si fuera la presencia de Dios. Aitofel estaba cerca del rey David, pero él decidió hacerse al lado de Absalón, el hijo que estaba en rebeldía persiguiendo al padre, que estaba tratando de robarle el reino al padre. Y bueno, en este caso, Aitofel se corrompe. Aitofel ya no da consejo bueno, da un consejo donde él dice que es necesario matar al rey, caerle encima, dice, cuando él esté cansado, cuando tenga manos débiles, lo vamos a atemorizar, y todo el pueblo que está con él
huirá y lo dejarán solo y lo mataremos al rey estando solo. Ese fue el consejo que dio Aitofel, además de depravaciones sexuales. Esos fueron los consejos. Entonces, vino el amigo de David con Absalón. Le dijo que él le serviría, porque era un plan. Le serviría a Absalón. Pero no era así, sino que él fue de parte del rey para que anulara el decreto de Aitofel. Entonces David oró cuando mandó a Usai, su amigo, lo mandó con Absalón a Israel porque él estaba huyendo, David estaba huyendo. Y David oró al Señor y le dijo: entorpece ahora Jehová el consejo de Aitofel. Segundo de Samuel 15:31. Quiero que anotes las armas que Dios te está dando. Y quiero que analices y disciernas y recibas más de lo que yo te esté hablando, porque Dios te va a hablar más de lo que yo te hablo. Y yo quiero que lo que estés viviendo lo traigas a tu memoria y digas de qué forma esta palabra me puede ayudar en lo que yo estoy viviendo. Cuando te haces esa pregunta, ese cuestionamiento, cuando tú dices de esa forma: Señor, ¿en qué me podrá ayudar esto? Dios empieza a hablarte. Dios te da palabras prácticas. No creas que Dios es algo místico y religioso. No, Dios te da respuestas qué hacer. Le da luz a tu mente y Él lo está haciendo en este momento. Entonces David oró: Señor, entorpece el consejo de Aitofel. Y número 2, actuó. No solamente oró, actuó. Mandó a alguien que lo entorpeciera de manera personal y le dijo: tú vas a ir, le dijo a Usai, en el verso 34, 16:34. Y tú harás nulo el consejo de Aitofel. Esto es de lo más importante que vimos en la clase pasada y que lo estoy remarcando y lo vamos a poner porque tenemos el video y tenemos la palabra y no se va a perder lo que no pudimos aparentemente perpetuar. Sí lo predicamos y sé que trajo bendición en la manera en que fue transmitido de manera viva en ese momento, y vamos a transmitirlo de modo que quede ahí porque lo tenemos, porque nadie del pueblo de Dios pierde, nunca perdemos nada. Dios nunca ha perdido una batalla y nosotros tampoco. Las tinieblas están derrotadas en el nombre de Jesús. Así es que sucedió que cuando ya está David corriendo, huyendo de su hijo, porque su hijo lo quiere matar con la mitad del pueblo, manda que se deshaga ese decreto. Tú y yo tenemos la orden de parte del rey que nos dice: tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿Cuál fue el consejo de Aitofel? Muerte contra el rey David. Y buscar que el rey estuviera solo, débil. Acuérdate que son los momentos en que el diablo busca que tú estés así, debilitado, atemorizado, con miedo, con incertidumbres, que estés cansado y caerte encima. Tú analiza cuando estés bajo estas circunstancias, clama a Dios, porque el enemigo ha orillado esas situaciones para luego venir encima de ti, para muerte, para llevarte al pecado, para llevarte a la tentación, a la pornografía, para que en esos momentos tengas pensamientos de suicidio, pensamientos de robo, pensamientos de maldad, pensamientos de inmoralidades. Él viene y primero ataca a través de pensamientos. Es otra arma que te doy. El enemigo trabaja mucho en los pensamientos, porque sabe, como dice la palabra, como el hombre piensa, el hombre así es. Así que como él puede imprimir pensamientos de maldad en la vida de las personas, pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, entonces hará que la persona haga aquello que está pensando. Entonces yo te animo que puedas analizar tus pensamientos siempre y veas de qué manera el enemigo te está atacando y no hagas caso a tales pensamientos. La mayoría de las veces en los pensamientos malos no eres tú el que estás pensando, es el enemigo que está poniendo sus pensamientos en primera persona en ti para hacerte decir y pensar: oh, yo estoy bien triste, yo estoy muy enojado con esta situación, yo estoy decepcionado, yo no puedo, yo no lo lograré. El enemigo pone tales pensamientos en primera persona y además, otra cosa, utiliza mucho las emociones para que tú te empieces a sentir fracasado, débil, que no puedes, que otros pueden pero tú no, que eres rechazado, que no lo lograrás,
que te sientes triste o te sientes demasiado alegre por algo, que te sientas explosivo en ese momento, pero al rato te sientas decaído. Entonces, que estés así, arriba y abajo, tus emociones. Las emociones no van a ninguna parte. Necesitamos estar anclados en la verdad, en la palabra. Esa no se mueve, esa permanece para siempre. Aunque tú te sientas derrotado, la palabra de Dios sigue diciendo que tú todo lo puedes, que tú eres más que vencedor, que tú eres rico aunque te sientas pobre. No importa cómo te sientas, lo que importa es lo que dice la palabra que tú eres, lo que dice la palabra que tú tienes. Eso es lo que importa. Entonces, David, cuando él está siendo perseguido, él clama a Dios, él adora a Dios y Dios le dirige. Y me llama la atención que en David hay demasiada bondad. Y es una de las cosas por las cuales es llamado conforme el corazón de Dios, aunque él se equivocó y aunque él pecó. Pero en la parte donde él era bueno, donde él no falló, en esa parte era parecido, muy semejante, muy conforme al corazón de Dios. Y ahorita lo vamos a ver por qué. La causa clave que yo pude encontrar aquí, esto es algo que totalmente yo lo estuve viendo con el Espíritu Santo y Él me lo dio y me hizo entender muchísimas cosas para la vida de las personas. Entonces dice aquí, 2 de Samuel 16, 12. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos en el 17, capítulo 17. Donde es cambiado ese decreto, donde es anulado, donde entonces en el 14 dice, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Allí lo anularon, ahí lo cambiaron. Un consejo, un decreto de las tinieblas, de maldición, un pensamiento malo en tu mente, ¿cómo es que se anula? Diciendo algo como esto, yo anulo en el nombre de Jesús este pensamiento de derrota, de tristeza, de depresión, de lo que estés viviendo, yo lo anulo. ¿Y cómo se anula también? ¿Cómo se remata eso? Es reemplazando, es la técnica del reemplazo, se le llama, es quitar ese pensamiento malo, anular ese decreto de las tinieblas y es poner el nuevo, es poner el adecuado, hablarlo con tu boca, es reemplazarlo. Tu mente necesita unas palabras, un decreto, la situación necesita un decreto y ese lo vas a dar tú, como lo dio Usai. Lo anuló y dijo, el consejo que va a ser escuchado es este, y lo empezó a dar y dijo que David era muy valiente, que David era muy esforzado, que David tenía hombres muy valientes y que no se iban a dejar, que estaban pero pues con amargura de ánimo, con coraje, fíjate la forma en que lo expresa, dice, están como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros, o sea que estaban pues ardiendo. Como dicen luego, el horno no estaba para bollos. Están como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros, o sea, no te metas con David. Entonces, Usai cambió, hizo la técnica del reemplazo, anuló el decreto del malvado, anuló el decreto del diablo. Tienes que hacerlo así, anularlo y poner otro, poner el que es correcto. Entonces, ese decreto fue el que siguieron. Entonces, ese decreto tuyo que hagas nuevo es el que se va a seguir en tu vida y en tu familia. Ese es conforme a la voluntad de Dios. Si estás viendo derrota aparentemente, aunque lo veas con tus ojos físicos, peor aún si nada más lo estás sintiendo, no es las emociones y los sentimientos los que valen. Repito, entonces tienes que decir, yo soy más que vencedor. Me están diciendo que no puedo, pues yo puedo. Me están diciendo que soy rechazado, no, yo soy amado, yo soy acepto en el amado, en el Hijo de Dios. Me están diciendo que soy pobre, que no lograré riqueza. Claro que no, cancelado, porque en el nombre de Jesús, Cristo se hizo pobre para que yo sea rico. Que estoy enfermo, lo anulo ese decreto de las tinieblas.
Cristo, por su llaga, yo he sido curado. Tú tienes que poner el decreto correcto y estar allí y repetirlo, aún cuando parezcas un loro, no importa, tienes que repetirlo en la oración, en tus pensamientos, audiblemente, en tus pláticas, en todo momento, hasta que sea completamente reemplazado y destruido el otro decreto, el otro consejo que hicieron las tinieblas contra ti. Ahí están varias estrategias de guerra. Ahora, así como David le pidió a Dios que fuera anulado el consejo de Ahitofel, ¿qué crees que pasó? Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. El consejo de Usaí fue cambiado. Entonces, esa fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, dice aquí, Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, por más acertado que pareciera, por más bien forjada que esté un arma contra ti, no prosperará. Dios ordenó que fuera frustrado para que él mismo, Jehová, hiciese venir el mal sobre Absalón. Qué triste decirlo, pero Dios ya había decretado y determinado el mal para Absalón. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo de una forma injusta contra el padre. No solamente el padre de su sangre, sino también el rey de una nación. Era fuerte lo que estaba haciendo Absalón, porque Absalón estaba tratando de robarle el reino a David. Ya le había robado la mitad del pueblo. Millares y millares y millares del pueblo de Israel ya estaban con Absalón. Y no estaba tratando de quitar un lugar humano, terrenal. Sabemos que del rey David venía la generación de David. Jesús es llamado de la raíz de David. La gente le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque en esta tierra el mejor rey ha sido David. ¿Ok? Primero Dios, primero Cristo, y después el rey David en esta tierra. Así que Absalón está representando al enemigo, a Satanás, que está tratando de robar el reino del cual procedía Cristo Jesús en la tierra. Entonces, ¿sabes qué pasó? Cuando Ahitofel se dio cuenta que no le hicieron caso a su consejo, ¿sabes qué hizo? Dice la Biblia aquí, en el 17:23, dice que él, al ver que su consejo no se había seguido, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Qué triste, eso es lo que hizo este hombre. Una vez que vio que no era escuchado. ¿Sabes qué? Las tinieblas, una vez que se dan cuenta que no son nada, que están destruidas, que están vencidas, nuestros enemigos, está escrito así por toda la historia, siempre se matan solos, siempre entre ellos mismos. Amán cayó en su propia horca. Ahitofel fue y él solo se ahorcó. Judas, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. Los enemigos, ellos solo se matan. Nosotros ni nos ensuciamos las manos, nosotros adoramos a Dios, nosotros nos deleitamos, nosotros vivimos en luz, en riqueza, en felicidad, somos los consentidos de papá. Cristo se encarga de nosotros, de amarnos, de cuidarnos, pero Él es vengativo. Dios es vengativo contra nuestros enemigos. Y es lo que pasa. Así es que tú, amado mío, familia, no te preocupes por lo que estés viviendo, por la guerra que puedas estar viviendo. Nuestros enemigos se matan solos. Tú anula nada más. Anula decretos y pon los tuyos, porque eres rey, acuérdate. Un rey pone decretos. Vives en el reino que te ha sido entregado. A Dios le ha placido entregarnos el reino. Gloria a Dios. Entonces, vamos adelante. ¿Qué es lo que sucedió? Vienen con el rey David y le hacen ver lo que pasa y se van listos a la guerra.
Todos el rey David los manda bajo el mando de Joab, una tercera parte sobre el mando de Abisai y otra tercera parte lo manda con Geteo, y los puso al pueblo unos por millares y los puso a otros por cientos. Era tremendo el pueblo, era grande, era numeroso, y el rey David organizó todo, un hombre de guerra. Y como le dicen al rey David, tú dirígenos desde aquí, tú no salgas a la batalla, porque tú eres el buscado, por lo tanto no salgas, nosotros te cuidaremos a ti y tú nos guiarás y nos mandarás desde aquí. Estrategias de guerra ya desde entonces tremendas. Entonces el rey David se queda, pero entonces mira el consejo, mira lo que dice el rey David cuando todos sus ejércitos salen, le habla a los cabezas, a los capitanes del ejército y les dice, por favor, les dice, traten benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. Esto me conmueve tremendo. Y todo el pueblo oyó cuando el rey David dio órdenes acerca de Absalón, y todos los capitanes también. Te dije que el rey David estaba lleno de bondad. Este hijo de él lo estaba persiguiendo a muerte. Este hijo le estaba tratando de quitar el reino. Este hijo le había robado el corazón del pueblo, había hablado mal de él, tenía gran rencor contra él, quería su muerte, consultó sabios con tal de saber cómo caer encima del rey. Pero Dios destruyó ese consejo. Dios, ¿sabes qué permitió? Que a todo el pueblo, junto con Absalón, el pueblo de Israel, que acuérdate, es el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo de Israel, pero estaba dividido. Así que un pueblo era el que estaba con David y el pueblo de Israel estaba con Absalón. ¿Sabes qué pasa? Todo el pueblo de Israel se va directo hacia otro lugar, porque así fue cambiado el consejo, se puso otro consejo. Se les dijo ahora, David estará en tal lugar, cosa que no era así. Para que cuando fueran, David estuviera lejos. Y a David le mandaron avisar a través de dos hijos de sacerdotes, le mandaron avisar los planes que tenía Ahitofel, que fueron anulados, y ahora los planes que había contra él, y que se fuera, que atravesara el Jordán, que se fuera a tal lugar, lo ocultaron en cierto lugar. Entonces cuando ya se van, ahora sí David contra todos, porque no lo encuentran al rey David, por supuesto, se va contra todos, les dice, por favor, traten benignamente a Absalón. Qué tremendo, es el corazón de Dios allí, nada más. Cuando yo lo leía me daba cuenta que cuando muchas personas viven lejos de Dios, ¿sabes qué? Dices tú, pero ¿cuándo les va a venir el castigo? No sé si lo digas tú, ¿verdad? Mucha gente lo dice. Mucha gente que se encuentra desesperada, no sé, por la violencia, por lo que está sucediendo, dice, pero ¿cuándo Dios va a castigar a todos los que matan, a todos los que se levantan en contra de las familias y que tienen en inseguridad la ciudad de Obregón y otras ciudades? Yo quiero decirte que tenemos un Dios que es un Padre con un corazón bondadoso, y que Dios está esperando, como dice la palabra, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro está que dice también que Él no dará por inocente al culpable. Puedes estar seguro, puedes estar segura que si esas personas no cambian su vida, no cambian su proceder y no pueden solos, si no se rinden a Jesucristo por ayuda, esas personas van a recibir un castigo, porque Dios es justo. Pero Dios, como el corazón de David, o más bien David como el corazón de Dios, estaba pidiendo que trataran bien a su hijo. Que fueran en contra de todo el pueblo, que hicieran lo que tuvieran que hacer, pero que lo tuvieran a él, lo apartaran por amor de mí mismo, dijo David. Dios está dando oportunidad, incluso a ti, que si no es tan grave como podemos decir tan grave, ¿verdad? Así, que causes daño, que hagas violencia a una ciudad. Pero si tú estás lejos de Dios, vives con un corazón amargado, resentido, con a lo mejor hacia tu propio padre como Absalón, con coraje, con ira, con resentimiento, te levantas en contra, te gozas si le pasa algo malo, desearías su mal. Si tú estás viviendo de esa manera,
Si tú estás viviendo en rebeldía directamente hacia tu Padre Celestial, sabes que debes estar buscándole, pero tú lo más que haces es alejarte. El corazón del Padre es bondadoso hacia ti y te está diciendo, y le está diciendo a la gente, traten con bondad a mi hijo. ¿Sabes por qué les va bien a la gente que aunque haga mal les va bien? Es por la bondad de Dios. A nosotros también, porque no hay justo ni a uno. ¿Por qué nos va bien? Por la bondad del Padre hacia nosotros. Porque Él está esperando que nos arrepientamos. Porque Él está esperando que recapacitemos. Él prefiere pasar el dolor como el David, el sufrimiento y lo que sea, con tal de esperar que nosotros seamos tratados benignamente. Así que si te va bien, no creas que es porque eres muy bueno. Te va bien por la gracia y la misericordia de Dios para tu vida. Pero créeme que la justicia de Dios está esperando por ti. Y Él está esperando entonces que te arrepientas. Si no, la justicia entonces sí viene y se ejecuta. No temas tú que estás buscando que Dios traiga justicia, Dios lo hará. Seamos nobles para con Dios, seamos verdaderos hijos de Dios. Entonces, ¿sabes una cosa? El pueblo que venía en contra de David se vino, y dice la Biblia aquí en el capítulo 18:8, que cuando todo el pueblo venía, ya estaban en plena guerra, y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. ¿Te das cuenta? El mismo bosque los destruyó, la misma naturaleza, la misma vida. Hay gente que recibe de su propio chocolate, como dicen, recibe el pago de sus acciones. Y a veces no es Dios, ni es la gente que se entromete a pagarles. No. Las mismas circunstancias, aún la misma vida, la naturaleza. Dice aquí que fueron más los que murieron por los árboles, por el bosque que cayó encima de ellos. Qué tremendo. Y en medio de todo eso, se encontró Absalón. Él se topó con los siervos de David y se encontró solo. Mira, el plan había sido anteriormente encontrar y caerle solo a David, dejarlo abandonado, que el pueblo huyera. Pero resulta que el pueblo huyó de Absalón y Absalón se encontró solo. También date cuenta, nuestros enemigos siempre reciben el plan que ellos hicieron contra nosotros. Ellos lo reciben. Amán cayó en la horca que preparó para Mardoqueo el judío. Entonces Absalón se encuentra solo y él va montado sobre un mulo, y el mulo entró debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó en la cabeza la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Yo me reí tanto cuando lo leí. Hasta el mulo lo dejó. Él queda colgado ahí con su cabeza enredada en la encina y queda, dice, suspendido entre el cielo y la tierra. O sea, quedó colgado. Y el mulo, ¡pum!, me voy, dijo. Arrancó el mulo, no quiso saber de su amo. Se quedó solo, completamente solo. Así es como se quedan nuestros enemigos. Así se quedan enredados, su cabeza enredada en una encina. Así Dios se encarga, aún la naturaleza se encarga de ellos. ¿Por qué? Porque ya está dado un decreto. Acuérdate, Jehová había dado un decreto que viniera castigo sobre Absalón. David había pedido. David fue el iniciador de todo esto y le dijo, Jehová, confunde, entorpece el consejo de Ahitofel, el que aconsejaba a su hijo para maldad. Entonces, viéndolo uno, a Absalón, verso 10, capítulo 18:10 de 2 de Samuel, dio aviso a Joab. Joab era el capitán del ejército, de los 3 ejércitos, le dijo, he aquí, yo he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab le respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego y echándole en la tierra? Me hubiera dado mucho placer darte 10 siclos de plata y un talabarte. O sea, viendo tú, lo tenías en las manos, ¿por qué no hiciste eso? Le está diciendo, ¿por qué no lo mataste? Lo echaste en un hoyo, en la tierra. Me hubiera encantado poderte aplaudir ese acto y darte una recompensa de plata.
Tremendo el hombre este de guerra, Joab. Por algo lo había puesto David al frente. Entonces Joab le respondió. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva. Perdón, ya lo leí eso. En el verso 12. Y el hombre le dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, fíjate cómo le contesta. Aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que el rey del rey nada se esconde. Nada se le esconde y tú mismo estarías en mi contra. Este hombre está hablando los hubiera, como decimos. El hubiera no existe. ¿Qué no oíste tú que el rey dijo que cuidaran a su hijo, a Absalón? Tú oíste, todos oyeron. ¿Por qué lo iba a hacer eso yo? Este hombre, yo lo veo así, se empieza a justificar. ¿Por qué no tomó autoridad? ¿Por qué no fue valiente frente a una oportunidad que se le presentó de obedecer a Dios? Acuérdate que Dios, ya lo leímos acá, en el capítulo 17, 14, para que Jehová hiciese venir mal sobre Absalón. Ya estaba decretado de parte de Dios. Porque esto era injusto, en todos los aspectos era injusto. Era lógico y era natural que el padre David estuviese cuidando a su hijo. Cualquier padre lo hubiera hecho. Estoy segura que muchos de ustedes, siendo padres, harían que sus hijos fueran protegidos a pesar de que estuvieran en contra suya. Yo lo sé. Sí, eso es normal. Y si es así, es que te pareces al Padre Eterno. Sin embargo, en esta ocasión, Dios ya había decretado que este joven ya se le había dado oportunidades y más oportunidades, y él no quiso arrepentirse. Él quiso seguir persiguiendo a su padre en guerra y tomar su vida, o sea, matarlo. Era uno de dos. Y en aquel tiempo que la guerra era así, de tal manera física, esto era de una manera justa, esto era que se iba a pagar uno por otro. Acuérdate que la ley así era ojo por ojo, diente por diente. No estaba la gracia de Cristo. Sin embargo, aquí vemos muchos principios de Cristo, que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este joven empieza a decir, no, yo no lo haría por esto, y está justificándose, con tanta palabrería le responde Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Como diciendo, ¿verdad? Casi me imagino quítate de aquí. No voy a malgastar mi tiempo contigo. No te voy a responder a tantas excusas que estás usando. Yo me imagino aquí, estoy como viendo reflejado en el tiempo cuando la pandemia y mucha gente empezó a decir, hay que ser prudentes, no podemos ir a orar por los enfermos, no podemos ir a las calles, no podemos ir a orar a los hospitales, ni siquiera allá afuera. ¿Sabes una cosa? Sí había que obedecer al gobierno, sí. Cerramos iglesias, nos pusimos la mascarilla, no nos relacionamos, no tuvimos fiestas, no tuvimos reuniones, no tuvimos cultos, no tuvimos nada. No hubo eventos, no hubo nada. Entonces, frente a la necesidad que se nos estaba presentando y la gente clamando, llorando por la enfermedad, nosotros teníamos que ir a orar. Nosotros como pueblo de Dios, como más los siervos de Dios, yo no me hice para atrás. Había necesidad, yo fui a lugares a orar por enfermos, yo fui a funerales, yo tuve enfrente de mí las cenizas en una cripta y dando consuelo a personas que estaban allí llorando a su muerto. Yo tenía que estar allí. A mí no me importaba nada porque tenía que no ser la que pone excusas. No ser la que pone una careta de que es muy prudente. No, tiene que uno que enfrentar la muerte, tiene que ir y ser valiente. Está la oportunidad enfrente de servir. Mañana no sabemos si vamos a vivir, tenemos que ser valientes.
A mí me tocó organizar caravana y ir en los carros, salir de los carros, poner sonido, ponerme a orar por las personas, tocar las personas para que las personas fueran sanadas, para que sus enfermos que estaban allá dentro del hospital fueran sanados. A mí me tocó dar folletos en la calle, regalar Biblias en la calle. A mí me tocó ir allá y orar por los enfermos. No me importaba lo que tuvieran. Yo no andaba averiguando si tenían el COVID o no tenían el COVID. Hay momentos que son únicos en la vida y eres probado a ver de qué estás hecho, a ver de qué material estás hecho. Y este hombre fue probado. Tenía enfrente en sus manos a Absalón, enredado en una encina, no podía ni ver, ni saber, ni nada, colgado, y lo tenía en sus manos. Estaba en contra del rey y él no fue capaz de defender al rey. Él se justificó con prudencia, con esto, con lo otro. Tú no hubieras estado en contra mía si yo lo hubiera hecho, no. Él le dijo a Joab, el rey, el jefe del ejército, ¿sabes qué? Quítate de aquí. No voy a perder mi tiempo contigo. Agarró 3 dardos en su mano y los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo, colgado de la encina. Y 10 jóvenes que eran escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Tremendo. Muy duro esto. Sí, pero aplícalo conforme a las circunstancias que estés viviendo. Tienes que ser valiente, tienes que obedecer en primer lugar lo que es justo, lo que es correcto. El corazón del rey se estaba conmoviendo así, haciéndose al lado de su hijo, pero él no se estaba dando cuenta lo que eso significaba. Le iban a robar el reino. De ese reino firme procedía Jesucristo de Nazaret sobre la tierra. Y pasa entonces que cuando el joven Absalón muere, lo entierran, dice, y le ponen un montón de piedras encima y todo Israel huyó. En ese momento todo Israel huyó a sus tiendas. ¿Por qué? Porque en ese momento se vieron derrotados. Fue la manera de que Joab trajo la victoria a 2 reinos, a 2 bandos, a 2 pueblos y a la vez a un solo pueblo. Le trajo la victoria, guardando la vida del rey, guardando las hijas del rey, los hijos del rey. No era solamente uno por uno, era uno por muchos. O era Absalón, o era el rey, sus hijos, sus hijas, sus esposas, su familia, un pueblo entero y un reinado. Entonces, ahora era momento de darle la noticia al rey. ¿Y sabes qué pasa? No me quiero pasar mucho. Estaré unos 5 minutos más y vamos a continuar con el tema. Número 3 será para la próxima. ¿Sabes qué? Con esto cierro. Ahimaas, hijo de Sadoc, le preguntó a Joab, correré ahora, le dijo, y le daré las nuevas de Jehová que han defendido su causa de la mano de sus enemigos. Iré con el rey, correré y le daré las nuevas. Y le respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, le dice, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Le tuvieron consideración al rey, por supuesto, y no le quisieron ir a llevar las nuevas por causa de que había muerto su hijo. Sin embargo, Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir, insistente, a Joab, sea como fuera, le dijo, sea como fuere, yo correré. Ya habían mandado a uno por delante de él corriendo, a un etíope. Pero a él lo detuvieron, a Ahimaas. Y él dijo, no, sea como sea, yo correré, le dijo. Ahora tras el etíope, y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por dar las nuevas? No importa si tienes premio o no. Repito, es oportunidad de hacer lo correcto. Es oportunidad de ser valiente. Es oportunidad de sacar a la luz un mensaje de victoria. Y en este caso, Ahimaas corre. Él se aferra a ir a dar las nuevas. Entonces Joab no tiene más que decirle y le dice, hijo mío, corre pues, corre, ve. Y corrió.
Ahimaas corrió y se fue por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. El etíope ya se había ido adelante, el mensajero, pero Ahimaas corre y Ahimaas lo supera, porque él sabe que tenía un mensaje que darle al rey de victoria. Tú tienes un mensaje, yo tengo un mensaje que dar. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas tratando de detenerte en el camino. Hay prejuicios, hay cosas, hay pensamientos, hay opiniones de la gente tratando de detenerte, pero tú tienes que ser como Joab. Tenemos que ser como él y decir, como Ahimaas, y decir, sea como fuere, yo correré. Sea lo que sea que esté viviendo, yo correré. Yo iré. Y si alguien ya corrió y va delante de ti, está logrando más cosas que tú tienes que correr y créeme que lo alcanzarás y lo vas a superar. Vas a ir adelante de él todavía, con tal de llegar al rey, y vas a decir, yo tengo un mensaje que dar, yo tengo una misión que cumplir. Así es que sea como sea, me sienta débil, cansado, enfermo, tenga apoyo, no tenga apoyo de los míos, de mi gente, de mi familia, tenga dinero, no tenga dinero, yo correré, porque yo tengo un mensaje que dar. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser gente esforzada. No importa qué estés viviendo. Levántate y dile a las tinieblas mismas, al diablo, a Satanás, dile, sea como fuere, yo correré. Porque tengo un mensaje, porque tengo un propósito, porque tengo un premio, porque tengo que lograr algo. Cristo sí me dará premio. Aquí le dijeron a Ahimaas, no, nadie te va a dar premio por tu noticia, por tus buenas nuevas. Pero nosotros sí tenemos un premio. Y entonces, ¿sabes qué? Llegan los dos. Llegan con el rey. Ahimaas llega y le dijo, en alta voz al rey le dijo, cuando él llegó, paz, y se inclinó a tierra delante del rey y le dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Han sido entregados esos hombres, le dijo. Están destruidos por haber levantado sus manos contra mi señor el rey. ¿Qué crees que le contestó el rey? El rey solamente le hizo una pregunta. ¿Y el joven Absalón está bien? Vuelve a estar el corazón de padre ahí. Vuelve a estar el corazón de Dios allí. Por eso era que David era conforme al corazón de Dios. Porque sea como sea, las injusticias que vive la gente, que hace la gente, el pecado que tenga la gente, el corazón del Padre es un corazón de bondad. Sea lo que sea, esté pasando la guerra, esté pasando cualquier infamia, esté sucediendo la pandemia. ¿Sabes qué pregunta el rey? ¿Y mi hijo está bien? El corazón del Padre está contigo. Y a él solo le interesa y le importa que estés bien. Él no quiso saber si él tenía victoria. Pero ¿sabes qué? Joab, ¿cómo le contesta? De una manera así como bien política. Le dice, Ahimaas le responde, yo vi un gran alboroto. Y cuando envió Joab al siervo, el rey, yo pasé por ahí, pero no supe qué era. Y el rey dijo, pasa, ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope, el otro que iba corriendo primero, pero llegó después. Y le dijo, reciba buenas nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido su causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿qué crees que le dijo? Le preguntó, ¿el joven Absalón está bien? Va de nuevo. Y no es a la misma persona, es a otra. Es al segundo mensajero. El rey David solo quería saber que su hijo, que a pesar que lo quería matar, estuviese bien. Y el etíope le contesta, como aquel joven, sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. O sea, como le ha sucedido a Absalón, así le sucede a todos los que se levanten contra ti. Con eso le dijo todo. Entonces el rey se turbó y se subió a la sala,
de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar, en el lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Lloraba y lloraba el rey, un hombre de guerra, fuerte, valiente, con la presencia de Dios. Obviamente lloraba porque era su hijo amado. Sabía que lo perseguía a muerte, sabía que le había vuelto a todo el pueblo en contra, sabía que a causa de él estaba sufriendo en las llanuras por allá, estaba humillado, lleno de tierra, lleno de cenizas. Así era la humillación en aquellos tiempos, y él así estaba, pero no le importó. Él lloró demasiado la muerte de su hijo y lloraba, se iba y se venía por todo lugar llorando la muerte de su hijo Absalón. ¿Sabes qué pasó entonces? Entonces le dieron aviso a Joab, que es el comandante general de la guerra, y aquí el rey llora, le dijeron, y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó el pueblo decir que aquel día el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. El pueblo había ganado ya la batalla, pero estaba actuando como quien entra avergonzado, quien ya ha sido derrotado en la batalla. Regresaron de una manera avergonzada. ¿Por qué? Porque supieron que el rey lloraba, el rey sufría, y mientras el rey sufriera, todos estaban de luto. Así eran, así funcionaba. Entonces, sabes, a veces Dios permite que las cosas salgan de tal manera que Dios te da la victoria, pero tú no puedes ver la victoria. Dios te da la gloria, Dios te da la bendición, Dios está contigo. Son 4 o 5 cosas buenas en tu vida, áreas buenas. Puede que esté tu familia perfectamente bien, estás sano, no les dio COVID, y si les dio, vencieron, estás vivo. Tuviste un accidente, pero estás vivo. Tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes tu gente, tienes a Dios ante todas las cosas. Pero una cosa que no está bien, las finanzas, o una situación no te ha salido como esperabas, actúas como si no tuvieras la victoria total de parte de Dios. Vives o regresas de esa situación como derrotado. Y sabes que eso es precisamente lo que el diablo, lo que nuestro enemigo pretende hacer. Que tú y yo no veamos la gloria de Dios que tenemos a nuestro favor, sino que solamente veamos el pequeño granito negro en el arroz. Y Dios está esperando que tú le glorifiques por todo y que veas la grandeza que Dios ha hecho para tu vida. ¿Cuántas veces has estado quizás como yo en un evento, has hecho todo tu esfuerzo, has puesto dinero, has puesto tu carga, tu vida, y algo sale mal y no miras lo bueno? Porque el enemigo te está cegando los ojos. No es que tú no quieras verlo, no ves la grandeza de Dios por algo que no está bien. Es cierto, era un hijo, no es cualquier cosa, pero poniéndolo a niveles mayores, a niveles de millares y millares que fueron librados de la muerte. Fue librado el rey y toda la familia. Uno murió, pero no murió toda la familia, no murieron todos los hijos del rey. Hay gente a veces que me da tristeza decirlo, pero hay gente que como el rey David aquí dijo: hijo, ¿quién me diera que yo muriera en lugar de ti? Hay gente que quisiera, muere un familiar, quisiera echarse a la tumba vivo. Y a veces hacen decretos diciendo yo mejor me muero. Por eso hay mucha gente que muere después, enseguida del esposo, de la esposa, de alguien, porque hacen decretos y se amarran con su lengua, se amarran a la muerte. No les es suficiente que ha muerto una persona, ellos también se dan a la muerte, a la depresión, a la tristeza, hacen decretos todavía y se echan a la muerte. A veces son padres, tienen 3, 4 hijos más, tienen toda una familia, tienen muchas cosas y desatienden a esos hijos. Y viven para el mal recuerdo, y viven para el luto y para la muerte y para el llanto, y no atienden a los demás.
Me ha tocado consolar madres a mí, frente a un cajón. Me ha tocado consolarles y aún ellas tienen que reconocer, a veces tristemente y con dolor dicen, mi hijo encontró la muerte porque él no andaba bien, porque yo le daba consejo y él no lo quería escuchar. Y han tenido que reconocer eso. Pero a pesar de eso, a veces se dan a la muerte y no viven ni para ellas ni para ellos, los hombres, mucho menos para los demás hijos. ¿Y qué culpa tienen los demás hijos? En este tiempo mucha gente ha perdido un familiar. Y esta palabra es dura, pero es fuerte, pero es el reflejo quizás de tu vida. Y Dios te está diciendo, levántate de ahí, de la tumba, de la muerte, del luto. Estás muerto en vida. Levántate, tienes más por qué vivir, tienes tu propia vida. Si tienes hijos, tienes más todavía. Tienes hijos. Si tienes esposo, esposa, pareja, amigos, una iglesia, un pastor, tienes mucha gente aparte de ellos que te están esperando que tú te levantes y que des testimonio de que Dios ha estado contigo a pesar del dolor, a pesar del luto, a pesar de la adversidad. Dios te dice que te levantes y no vivas en derrota como si hubieses muerto en vida. Mira la gloria de Dios, mira que ha venido cosas buenas de parte de Dios y no lo eches todo a perder, no lo eches todo por tierra. Te cuento para cerrar esto, yo tuve una vez una situación como esta. Yo organicé un evento, un congreso grande de distrito, de 8 o 10 iglesias reunidas y vino más gente que nunca, que ningún evento. Pero ¿sabes qué? Después de tanto hubo victoria, múltiple cantidad de gente, la gloria de Dios, ministerios internacionales llegaron a ese lugar, no cobramos un peso. Dios permitió que la gente se desbordara sembrando, ofrendando y empezamos sin ningún peso. Empezamos con dinero propio, empezamos a vender. Yo soy de las que siempre he sido emprendedora en el ministerio. Hay que hacer un congreso, hay que vender cosas, hay que vender tamales, hay que vender pollos, hay que hacer rifas y de todo hicimos. Y lo hemos hecho siempre. Así que empezamos con un fondo de donde no teníamos, empezamos. Terminamos con dinero, de donde no había, empezamos en cero, terminamos hasta con dinero. La gloria de Dios, que es lo más grande de todo esto, fue tremenda, llenando, abarcando la vida de los jóvenes, la vida de los adolescentes, padres de los adolescentes. Hubo un arrepentimiento así de padres e hijos abrazados en el altar, pidiéndose perdón, uniéndose las familias, las generaciones. Fue algo poderoso, jamás visto en ese lugar. Y la persona que estaba ahí, que era, yo era como digamos el copastor, pastor asistente, pero esta persona que estaba ahí frente como pastor, ¿sabes qué hizo? Un detalle no le gustó y me llamó y me dijo, vamos a hablar sobre esto. No dijo en ningún momento, todo esto ha sido maravilloso, ha sido hermoso. Un detalle bueno no dijo, y había 9 y 1 malo, que al fin de cuentas ni malo era en realidad. Una cuestión de una comida, una cuestión de un presupuesto. No, nadie puso un peso, ni la iglesia, ni los padres, ni la gente de ahí, ni los líderes, ni los pastores. Nadie puso un peso. Pero había un desacuerdo porque habíamos gastado tanto dinero. Dinero que Dios nos dio. Dinero que Dios nos dio. Lo gastamos porque Dios nos los dio para eso, nos los dio para el evento. Ese detalle, el enemigo quiso hacer, echar a perder por tierra la victoria. Echarla por tierra, la victoria poderosa que el Rey de Reyes nos había dado a cientos de personas en ese evento. Así trata de hacer el enemigo por un pequeño granito de arroz, que si te lo comes no pasa nada. Trata de destruir la victoria grande y que tú seas avergonzado y seas avergonzada de todo lo que ha sucedido, de todo lo bueno, pero no es así. Tenemos que detectar rápidamente esas cosas que pasan y echarlas por un lado y echarlas ahí y no quejarnos y no ver lo negro y no ver lo negativo y ver lo positivo y ver el plan de Dios y ver lo que Dios hizo y darle la gloria a Dios por ello. ¿Sabes una cosa? Este hombre Joab me llama la atención fuertemente que
lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de visión, lleno de discernimiento, que él era capaz de obedecer primero a Dios antes que a los hombres, porque en este caso él lo hizo. Y cuando vio que todo el pueblo estaba de luto, de llanto, de avergonzamiento, no valoraron la respuesta de Dios, no valoraron la estrategia de Dios, no vieron que era la voluntad de Dios lo que había sucedido. Él se levanta y con la confianza que le tenía al rey, va con el rey a su casa y le dijo, hoy le dijo al rey David, has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Tú has amado ahora a los que te aborrecen y has aborrecido a los que te aman, porque hoy me has declarado que nada te importa más, no te importan tus príncipes y tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces tú estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta el día de hoy. Qué tremendo, hombre de guerra, hombre que ve las cosas claras, hombre que con la seguridad y la confianza se acerca al rey y le dice esto. Pone todo en balanza. Entonces el rey, por eso te digo que él tiene, el rey David, conforme el corazón de Dios, porque él cuando él se daba cuenta que había hecho mal, alguien lo hacía recapacitar, él cambiaba de parecer y él obedecía, él seguía instrucciones. Entonces el rey, aunque fuera el rey, él cambiaba y él tomó entonces este consejo y se levantó el rey y entonces él se sentó a la puerta y le fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Entonces todo el pueblo vino, salió de su tienda. El que el rey estuviera a la puerta indicaba, venga pueblo, vengan, el rey nos quiere decir algo. Así es que los miles y miles y millares vinieron con el rey. Primero estaban allí los ancianos, los consejeros, a los cuales Joab quería que el rey les hablara con bondad. Conocía el corazón del rey, que él era bondadoso. Acuérdate que eso era lo que lo caracterizaba. Por eso le dijo, háblale a tus siervos con bondad, háblales bondadosamente a sus corazones. Y el rey lo hizo. El rey recapacitó, se dio cuenta que estaba sumido en la muerte, sumido en la depresión, en el llanto y en el luto, sin mirar todo lo bueno, lo demás que sí le quedaba, que sí le había dado Dios. Entonces él le habla al corazón de estos sus siervos y les dice, ustedes son hueso mío y carne mía. Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército ahora, delante de mí para siempre en lugar de Joab. Ustedes son, les dijo, y se inclinó a ellos, inclinó el corazón de todos ellos, los varones de Judá, como el de un solo hombre, y les dijo, ustedes son hueso mío y carne mía. Así inclinó el corazón de ellos, dice, como un solo hombre hacia él. O sea, los volvió hacia él. Viendo la victoria, entonces, todos en acuerdo, todos si habían de llorar, lloraban juntos, todos eran hueso del mismo hueso, carne de su carne, ahora estaban unidos, ahora el rey no estaba solo ahí abandonado, ni el pueblo estaba avergonzado, ahora estaban como familia. Aconsejaron todos que debían volver al reinado, debían volver, el rey debía de volver al palacio, debía volver al reino y lograr tener otra vez un nivel que él tenía como rey. Lo hicieron volver también ellos contentos, bondadosos con el rey, no le tuvieron resentimiento por la forma en que él había actuado, sino que unos y otros se amaron, se perdonaron, el rey los besó, se unieron y volvió el rey a su lugar, al reino, a Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Es la manera en que termina esta historia, entre comillas, porque hay otra sección donde se habla más del corazón del rey y lo vamos a ver la siguiente clase. Esto es poderoso, la forma en que Dios actúa, la forma en que Dios nos da
su preciosa victoria es única. Dios ya te ha dado la victoria. Todo nace y parte de, haz nulo ese decreto. Haz nulo el decreto del espíritu de Aitofel. ¿Tienes con qué? Anúlalo con tus palabras y haz la técnica de la restitución. Quita uno, pon otro decreto. El decreto conforme a la palabra de Dios. Clama a Jehová. Ora, adora como el rey David sabía hacerlo. Adora, encuéntrate con Dios. Consúltalo a Dios para cada situación. Deja de llorar lo que ya se fue. Deja de llorar eso. Dios se encargará de darte respuestas, de enseñarte el todo poco a poco. Pero hoy adora a Jehová y dale agradecimiento por lo que tienes hoy. Eso hará que el paso siguiente lo puedas lograr, que vuelvas a tomar posesión de lo tuyo. Si eres tan solamente hombre o mujer bondadoso con la gente a tu alrededor y eres capaz de agradecer a Dios lo que tienes hoy, aunque no lo tengas todo, Dios te devolverá el reino, Dios te devolverá la autoridad, Dios te devolverá tu casa, Dios te devolverá tu familia, el corazón de los demás lo volverá Dios hacia ti como un solo hombre. Tal cual hizo con David, Dios hará contigo. Esta palabra es para ti. Salió del corazón de Dios, de la intimidad del Espíritu Santo, salió para dártela a ti en esta hora y te está hablando. Levántate como el rey David. Levántate a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores y Rey de Reyes que está con nosotros. Él es digno de honra. Jehová es su nombre. Él es, dice la palabra, dice Apocalipsis, que Jesús es el Hijo de David, de la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Él está con nosotros, Él está contigo peleando tu batalla. Él solo quiere que tomes las armas, las guerras. La guerra que ya estás viviendo ya está acabada, pertenece al rey, pero tú tienes que levantarte, tienes que ir, tienes que correr, tienes que decir como aquel Ahimás que dijo, sea como sea, yo correré. Corre, tienes un mensaje que dar, corre, tienes hijos todavía, corre, tienes una familia, corre, tienes sueños, corre, tienes riqueza todavía que alcanzar, tienes que poseerla. En el nombre de Jesús, porque no estás hecho para vivir en tristeza, en derrota, en muerte, en enfermedad, en pobreza. No, estás hecho para vivir en luz, en gloria, en honra, es ser cabeza y no cola, tener riqueza, tener abundancia, tener manos que se estiren, se extiendan, pero no para pedir, sino para dar. Tienes poder y autoridad ahora como hijo y como hija. Levántate y posee lo tuyo porque es enorme. Es demasiado grande lo que está a tu alrededor de forma multiplicada. Las bendiciones que tienes, capacidades enormes, inteligencia y cabeza grande tienes de parte de Dios para lograr lo que quieras. En el nombre de Jesús recibe esta palabra. Oro que así sea. En el nombre de Jesús, Señor, he compartido tu palabra. Espíritu Santo, ahora todo el que está allí y que buscó esta palabra y tú se la diste, Señor, en el nombre de Jesús oro, Señor, que la reciba y sea, Señor, como ese rey David, que una vez que le dan la palabra, una vez que le dan el consejo, tiene un corazón bondadoso, reacciona y sigue instrucciones, está en corazón y en modo niño, en modo enseñable. En el nombre de Jesús, tú recibes la palabra hoy y tu vida cambia y tu vida es transformada. Eres tremendo de parte de Dios aquí en la tierra. Te bendigo, hombre o mujer, señor, señorita, niño, te bendigo en el nombre de Jesús con esta palabra. Eres grande, eres único. Levántate, el reino te espera la autoridad, te espera la honra, te espera la gloria, te esperan las riquezas. No las hagas esperar, correré, di, sea como sea, yo correré. Te bendigo de corazón y nos vemos la próxima reunión, próximo sábado a las 7 de la tarde. Estamos en YouTube también, puedes encontrarnos allí. Vamos a estar predicando entre semana también y vamos a estar orando por ti, por tus necesidades. Y me las haces llegar por mensaje, feliz y agradecida con Dios, entonces, de poder orar por esas peticiones que tengas en el nombre de Jesús. En este momento declaramos que Dios bendice tu casa, tu mesa, tus aguas. Hay abundancia en ti. Bendito eres en el campo, en la ciudad, en el trabajo, en la calle, en todo lugar. Atamos la venganza. Yo ato la venganza, la retaliación. Prohíbo la venganza en cualquiera de sus formas. En el nombre de Jesús, en contra de mi vida, de mi familia, de mi casa, de tu gente.
Declaramos que estamos en el nombre de Jesús, guardados, muy guardados en el tabernáculo del Señor y muy ocultos en lo más reservado de su morada. Borramos las huellas del mundo espiritual y las tinieblas no nos hallan, no nos encuentran ni a mí, ni a mi familia, ni a ti. En el nombre de Jesús estamos en victoria. Dios está contigo. Jehová, el Hijo de David, está contigo. Te bendigo y te habló la pastora Janet Martínez. Estamos para servirte. Nos vemos próximo sábado, igual a las 7 de la tarde. Bendiciones, abrazos.